Continuamos con las claves de interpretación bíblica, el estudio de cómo interpretar la Biblia. ¿Cuál fue la clase pasada? ¿Alguien que me recuerde? Estábamos viendo las diferentes figuras literarias, ¿verdad? Cómo la Biblia no nomás está escrita de una sola forma, sino que hay diferentes tipos de escritura. Más recapitulando, estamos viendo la clave de interpretación de la Biblia. Hay forma de interpretación con base al contexto y luego interpretar en base a la gramática, y luego estamos con interpretación en base al tipo literario. Dentro del tipo literario tenemos la narrativa y la que vimos en la clase pasada, que es la parábola. Ahora vamos a entrar a otros dos, esperemos que sean dos tipos de literario más, que es la poesía y la sabiduría. Entonces en su hojita apunten por favor poesía. Poesía. La Biblia está llena de poesía, de este tipo literario. Entonces en su hojita escriban ahí poesía. Y escriban esto: 1/3 del Antiguo Testamento es poesía. O sea, sé que si son 66 libros en la Biblia, son 37 del Antiguo Testamento. Aproximadamente 10 libros de la Biblia completa en el Antiguo Testamento son poesía, hermanos. Entonces, la poesía hebrea, escriban esto por favor, tiene un lenguaje comprimido y rico en imágenes. La poesía hebrea tiene un lenguaje comprimido y rico en imágenes, con el fin de comunicar la verdad y evocar la emoción. Evocar emociones. Cuando hablamos de poesía, sí, dígame, hermano. Con el fin de comunicar la verdad, o sea, verdades, o comunicar verdades, con el fin de comunicar verdades o la verdad, y evocar emociones, o sea, sacar una emoción, evocar la emoción o evocar emociones. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora, cuando usted y yo hablamos de una poesía, lo primero que nos viene a la mente es cuando alguien está enamorado y le da una poesía a su amada, a su amado. Canciones, los cantos son poesía. Muchas cosas que se hablan en el folclore de las diferentes culturas, cuando se habla de poesía es como un arte, porque es usar palabras de una forma hermosa, que al mismo tiempo estén representando una verdad o algo que se siente. Entonces una poesía está llena de imágenes. ¿Qué es imágenes? Formas de expresarse, cómo se expresa uno de una forma que se entienda, una forma que también exprese la emoción y el sentimiento. Entonces mucha de la poesía de la Biblia está siendo transmitida o se transmite por medio de sentimientos, aunque a nuestro parecer no lo veamos así, porque la poesía está en poesía hebrea. ¿Qué significa eso de poesía hebrea? Bueno, cada quien tiene su tipo de poesía. Hay poesías diferentes, pero la forma en la que los hebreos usaban la poesía era de una forma muy particular, muy específica. La poesía hebrea no consiste en ritmos o en rítmica o en rimas. Pueden escribir eso. No consistía en rimas. La poesía hebrea no consistía en rimas.
Les voy a dar un ejemplo. Fíjense. La poesía, ¿cuántos me pueden dar un ejemplo de una poesía en nuestro idioma actualmente? Es algo que yo creo que casi nadie utiliza la poesía, ¿verdad? La que dice del cielo, así son las poesías de antes. La que dice del cielo. Cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en el cabello y qué linda le quedó. Bueno, ese es un ejemplo muy claro. Si se fijan, tiene rítmicos, tiene rimas. ¿Cómo va otra vez, hermano? Del cielo. Del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. Okay. ¿Se fijan cómo utiliza ciertas figuras, expresa una emoción, hasta se siente rico el escuchar eso? Bueno, la poesía hebrea trataba de expresarlo, pero en su forma, en su idioma. Entonces, ustedes y yo a lo mejor nunca nos vamos a dar cuenta que un texto va a ser poesía hasta que empecemos a ver ciertas cosas que van a empezar a saltar, que ustedes dicen, bueno, este texto no es narrativo, este texto no es una parábola, es una poesía. Todo el libro de Job, la mayoría del libro de Job, es una poesía. En realidad es como una obra de drama, de teatro en poesía. Ustedes, los que tienen tal vez una Biblia que tenga esa forma, cuando ustedes lean o vean en su Biblia que están brincados como los salmos, esos son poesías. También las profecías muchas las capturan como ese tipo de escritura para que uno se dé cuenta que hay que interpretarla de una forma diferente. Ahora, dentro de la poesía, apunten esto, se encuentran diferentes tipos de estructura que tenemos que tomar muy en cuenta cuando estemos leyendo la poesía. El primero es el sinónimo. Y aquí vamos a empezar con las referencias bíblicas. El primer tipo de estructura de la poesía es el sinónimo, que significa repetir una idea para resaltar un énfasis. Entonces, un sinónimo es una idea que se repite para dar un énfasis. Y apunten este salmo, Salmo 15:1, como un ejemplo muy claro de este tipo de poesía. Salmo 15:1. ¿Qué significaba el sinónimo? Una idea que se repite para dar énfasis. Se los voy a leer, si ustedes ya lo tienen también ahí lo pueden buscar. Pero fíjense cómo dice aquí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Este es un versículo, todo el Salmo 15 es una poesía, es un canto. Pero si ustedes se fijan, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Está hablando de una persona que va a habitar, ¿quién habitará en el tabernáculo que es la casa del Señor? Pero al mismo tiempo vuelve a repetir en esa misma parte lo mismo pero con otras palabras. Entonces está usando los sinónimos. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, que la poesía hebrea, hay muchas veces que hay ese contraste, ya sea contraste o sinónimos que van a la par. Entonces, necesitamos estar bien atentos cuando hay ese tipo de énfasis. Y luego sigue en el número 2, dice, el que anda en integridad y hace justicia, él es el que va a habitar, porque está respondiendo a la pregunta que está en el versículo 1. Y habla verdad en su corazón. O sea, está repitiendo, el que habla verdad en su corazón es una persona que es íntegra y hace justicia. Está diciendo lo mismo, pero con palabras, con sinónimos. Dice el 3, el que no calumnia con su lengua,
ni hace el mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Está realzando, enfatizando. ¿Quién es el que va a estar en el tabernáculo? Que el tabernáculo es el monte santo de Dios. Es aquel que empieza a dar las características, pero las hace de tal forma que van a la par, al mismo nivel, las dos, y hace un realce para eso. Fíjense otro ejemplo en el Salmo 19:1, ahí denle la vuelta a sus hojitas. Aquí hay otro ejemplo de este tipo de poesía, que es la de sinónimos. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y luego, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces está hablando de lo mismo y lo está realzando, están usando. Entonces hay que saber identificar cuando están hablando de un sinónimo, una poesía en sinónimo. El número 2 del tipo de poesía es el sintético. Esta es una palabra que vamos a aprenderla, a lo mejor muchos nunca la habíamos escuchado, pero es sintético. Usted va a decir, bueno, sintético es como comprar ropa sintética, comprar algo que está hecho. No, es otra cosa. Este sintético es otra cosa. Entonces, sintético es una idea que le agrega al anterior. Es muy parecido al sinónimo. Son muy parecidos al sinónimo. O sea, hace que uno dice una idea y luego mete otra que la levanta todavía más. Son muy parecidos. Pero hay que tomar en cuenta este tipo de lenguaje. El otro es el antitético. Y en este sí voy a dar una cita bíblica. Antitético. No hay ejemplo del sintético. Del sintético también tenemos ahí el Salmo 15, el versículo 3. Lo pueden apuntar ahí, 15:3. Ese es el sintético. Muy parecido sintético y el sinónimo. Pero la idea es que el sinónimo dicen dos ideas iguales y el sintético es una idea y la otra viene y lo empuja como para arriba, como quererlo realzar más. Ahora, el antitético, si ustedes dicen, bueno, el sintético levanta la idea, el antitético la va a contrastar. Va a tratar de mostrar una verdad diciéndola de una forma o lo que no es. Es como definir algo diciendo lo que no es. Cuando uno dice, bueno, ¿quién es Yeranis? Bueno, Yeranis no es la hermana Marilu. No es esto, no es esto, no es esto. Es una forma de definirlo diciendo lo que no es también. Entonces el antitético es una idea que contrasta o que separa la otra. Y vamos a irnos a Proverbios 10. Básicamente resalta las diferencias notables entre uno y otro. Sí, pero el antitético es siendo lo opuesto, diciendo lo opuesto. El sintético es diciendo lo mismo. Ahora vamos a Proverbios 10. Y en esto, por eso es importante mencionar estos tipos de poesía, porque hay veces que podemos llegar a caer donde no sabemos cómo interpretar lo que está diciendo. Entonces, la poesía antitética, un ejemplo muy claro es aquí, y de hecho el título lo dice así: contraste entre el justo y el malvado. Proverbios está lleno de este tipo de poesía antitética. Entonces, el hijo sabio, dice, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Se fijan cómo lo está separando? Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. ¿Qué está diciendo eso de lanzar? Fíjense, aquí hay un ejemplo bien claro de cómo interpretar eso. ¿Cómo usted interpreta más? La iniquidad lanzará a los impíos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los va a aventar a un lado? ¿Qué significa? Bueno, se traduce por lo que está antes, que es el antitético de lo que estamos leyendo. Jehová no dejará padecer hambre a los justos. ¿Qué va a decir? Jehová les va a suplir.
los va a cuidar, los va a guardar. Pero la iniquidad va a apartar a los impíos de la presencia del Señor y no les va a suplir, como lo hace con los... Perdón. Sí, dígame. Eso es como viene siendo casi parecido como a la hierba mala de... Así es. O sea, que Dios... La cizaña y el trigo. cizaña y el trigo, exacto. Que Dios permite eso, pero Dios va a quitar la cizaña. Así es. Y la lanzará. Entonces ya con eso, con este tipo de lenguaje, ustedes ven, bueno, cuando yo estoy en una poesía antitética, lo voy a interpretar en base a lo que estaba atrás o lo que está adelante. Porque el mismo poesía me está diciendo la pauta para cómo interpretar lo que viene antes o después. Entonces hay que tener eso en mente, porque muchas veces podemos llegar a leer un versículo y como que no nos cabe en mente qué quiere decir. Entonces muchas veces viene atrás, viene adelante, porque está hablando de un tema en particular. Y luego el 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahí está el contraste. Este viene siendo como antónimo. Son antónimos. Ujú. Antónimos, pero al mismo tiempo que separan, contrastan. Entonces, esos son los lenguajes poéticos. Último, escriban esto, la poesía esto va a redundar un poquito. La poesía es un poema y mucho es lenguaje figurativo, no literal. Mucha de la poesía bíblica es un poema y es figurativo, no literal. Muy bien. No literal. La poesía es un poema y su lenguaje es figurativo y no literal. Ok. El otro estilo es sabiduría. Van muy de la mano la sabiduría y este tipo de poesía. Pero el otro tipo de la sabiduría. Es un estilo específico, pero van muy de la mano. Tipo literario, sabiduría. Dígame qué libros hay en la Biblia que son considerados libros de sabiduría. Los Proverbios de Salomón. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Efesios. No. Eclesiastes. 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 Efesios es Paulina, cartas. Cartas. Y también Epístola. el último que es el que nos trae todo. Apocalipsis, ese es un estilo en particular, ese es Ese sí, ¿no? aparte. Ahora, sabiduría, los principales son Job. Job también es este estilo de sabiduría. Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Eclesiastés. Ahora, sabiduría es un estilo literario muy particular. Punto. Es un estilo literario muy particular. La literatura de sabiduría es acerca de vivir bien en el mundo, de vivir bien en el mundo, a la luz del carácter de Dios. La literatura de sabiduría es acerca de vivir bien en el mundo a la luz del carácter de Dios. O sea, hace que mucha de la literatura que está en Eclesiastés, Job, lo que está en Proverbios, nos está mostrando muchos rasgos del carácter de Dios. ¿Qué piensa Dios?
Por ejemplo, proverbios, podemos nosotros pasar día a día aplicando un proverbio por día y nos va a enseñar qué es lo que Dios va a hacer generalmente en nuestra vida si aplicamos lo que viene en esos libros. Ahora, la sabiduría es el fruto del temor de Dios. Tenemos que tomar en cuenta esto. La sabiduría es un fruto, o sea, algo que se genera por el temor de Dios. Y eso lo explica mucho en los libros de sabiduría. Ok. La literatura de la sabiduría nos llega en múltiples formas o subgéneros. Hay forma de drama, escriben esto. La sabiduría viene en forma de drama. Drama, Job y Cantares. El otro es refranes. Que vienen siendo proverbios del capítulo 9 al 31, más o menos. Refranes o versos cortitos que traen mucho contenido de sabiduría. Del 9 al... Del 9 al 31. Y luego, como estilo de amonestación y autobiografía, que son Eclesiastés y Proverbios del 1 al 8. Con autobiografía y amonestaciones. Son estilos particulares. Autobiografía y amonestaciones. Les voy a leer una parte del libro de Eclesiastés. Ese Eclesiastés está en el 12. Eclesiastés 12. Y vamos a ver aquí cómo se mezclan los diferentes tipos. 12 del 1. Dice, ¿están ahí? Sí. Sí. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. 2. Antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvaran los hombres fuertes, y cesaran las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantara a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y que habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. ¿Se fijan cómo está un poco, como que no entiende uno bien, verdad? Pero hay que tomar en cuenta qué es lo que acaba de decir en el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Sí, dice, en los días de tu juventud, acuérdate de tu Creador, porque van a venir los días cuando venga enfermedad o cuando estés viejito. También casi parecido cuando José cuando habló con Faraón, que le vendrían, que había que prepararse. Días malos. Ahora, fíjense cómo dice aquí, y lo quiero usar de ejemplo para que aprendamos a interpretar esto. Dice, días malos y que lleguen los años cuando digas, no tengo en ellos contentamiento. Versículo 2,
antes que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas y vuelvan a nubes tras la lluvia, cuando temblaran los guardas de la casa. Bien. Y se encorvaran los hombres fuertes y cesaran las muelas porque han disminuido y se oscurezcan los que miran por las ventanas. La vejez. Y lo dice, y las puertas de afuera se cerraran por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantara la voz del ave. Está haciendo una figurativa de la vejez. Los hombres fuertes tiemblen y se encorven cuando ya no tengan muelas ni para. Acuérdate antes de que llegues a tu vejez. Y está explicando, fijan, una poesía un poquito de figurativo para decir, va a llegar el momento que vas a temblar, dice más adelante, cuando también temeran de lo que es alto. ¿Qué pasa cuando uno está viejito? Pues le da vértigo. Dice, y habrá terrores en el camino. O sea, cuando uno camina, cuando está así malo, le da miedo, ¿verdad? Está hablando, o sea, va a llegar el momento, todo nos va a llegar, pero está usando unas figuras, un figurativo para que sepan. Va a llegar un momento en que tu juventud se acaba, tus fuerzas se van a acabar, tus ojos se van a cerrar, tus oídos, vas a tener un miedo de caminar. Entonces está hablando. Y luego en el 9 vuelve a una amonestación. Entonces, si se fijan, está usando figurativa, un poquito de poesía, un poquito de drama, pero en el 9 vuelve a la exhortación, que es la base de la sabiduría. En el 9 dice, y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría, autobiografía. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente la palabra de verdad, las palabras de los sabios. Y luego el 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la sabiduría. ¿Ok? Pregunta. ¿Quieren entrarle a profecía o nos vamos? Unas 8:25. Ustedes digan. Profecía. Vamos a entrar en la profecía. Vamos a llegar yo creo media hora con la profecía. Ok. El número 3, profecía. Ok. La idea principal de toda profecía es la idea principal de toda profecía es la revelación de la voluntad de Dios. Es la revelación de la voluntad de Dios con respecto a algún asunto. Y no solamente la predicción del futuro. La idea principal de toda profecía es la revelación de la voluntad de Dios con respecto a algún asunto y no solamente la predicción del futuro. Es algo que se nos tiene que grabar muy bien. Un profeta no te va a decir, el Señor quiere que hagas esto y vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. No solamente es futuro. La mayoría de las profecías bíblicas es, el Señor te dice esto porque estás haciendo esto mal. La mayoría de las profecías en la Biblia es reprensión. Es vuélvete al camino,
regrésate. Estás haciendo algo mal, regrésate. Los profetas le decían a los reyes cuando estaban en el camino mal, que iba y le decía lo que... En el Nuevo Testamento también hay un ejemplo del profeta Agabo, donde se le presenta a Pablo. Pablo va rumbo a Jerusalén y dice que llegó el profeta Agabo a donde estaban en la casa. Y dice que llegó y sintió en el espíritu, agarró un cinto que estaba colgado, que era de Pablo, y dice, así dice el Señor, como este cinto me amarra a mí, así será amarrado el dueño de este cinto. ¿Qué está diciendo? El profeta Agabo estaba exponiendo, estaba diciendo, así te va a pasar, prepárate. Pablo ya sabía que iba a ir a Jerusalén y lo iban a arrestar, pero el Espíritu mismo mandó a Agabo para que los demás supieran lo que iba a pasar y Pablo supiera realmente qué estaba pasando, qué iba a pasar. No nomás es predictivo, pero muchas veces es revelar la voluntad de Dios. Toda profecía revela lo que Dios quiere que se haga. Entonces, el aspecto más importante de las escrituras proféticas tienen que ver con el Mesías que prometían. Con el Mesías prometido o que prometían las mismas profecías. Con el Mesías que prometían. Coma. El mensaje de salvación que conocemos el aspecto más importante de las escrituras proféticas tienen que ver con el Mesías que prometían, el mensaje de salvación que conocemos. Ahora sí escribieron bastante más. Y el reino de Dios, y el reino de Dios del cual hablan. ¿Ok? Eso aplica para las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La mayoría de las profecías que están en los libros Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, todos los libros donde hay profecías, donde hay un profeta, generalmente vamos a encontrar todas las promesas acerca de Jesucristo, promesas del reino que venidero y de la salvación que prometió Dios desde antes. Muchas veces en la profecía estaba hablando, enfrentando al pueblo de Israel que estaba desviándose. Pero en el momento en el que el profeta hablaba o Dios hablaba por medio del profeta que Jerusalén, Israel te está desviando, en ese momento también venía un mensaje de consolación y de restauración diciendo, bueno, te voy a tener que tratar mal, te van a tener que llevar, pero te estoy prometiendo que voy a cumplir mi propósito en ti y aparte voy a mandar esto y voy a mandar salvación y van a volver y vas a ver esto, van a ver días y empieza a hablar. Siempre había un contraste donde exponía el pecado, les hablaba duro, pero al mismo tiempo restauraba y les prometía que si se volvían iba a cambiar todo. Entonces, por eso la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento hablan de Jesús. En todas las profecías. De hecho, muchas, por ejemplo, en el primer versículo, donde en el primer sermón que habla Pedro, utiliza una profecía de Joel. Donde dice, esto que están viendo del Espíritu Santo que está derramado, es una profecía que dice que en los postreros días derramaré de mi Espíritu. Y en el Antiguo Testamento, a lo mejor los israelitas no sabían ni de qué se estaba hablando. Pero están cumpliéndose en este tiempo de la salvación que estamos viendo y del reino de Dios. Entonces,
La mayoría de los cumplimientos de las profecías lo estamos viviendo usted y yo. ¿Ok? La verdadera interpretación de alguna profecía es asunto. La verdadera interpretación de alguna profecía es asunto que es asunto que será determinado por Dios. De nuevo, la verdadera interpretación de alguna profecía es asunto que será determinado solo por Dios, ya que todas las profecías tienen su origen en Dios. Ya que todas las profecías tienen su origen en Dios. Todas las profecías tienen su origen en Dios. La profecía no se puede interpretar. La profecía no se puede interpretar particularmente. ¿Cómo así? Ahorita lo explicamos. Sino de acuerdo con el mensaje de toda la Biblia o de las demás profecías, sino de acuerdo con el mensaje de todas las demás profecías y la ayuda del Espíritu Santo. Voy muy rápido tal vez, ¿verdad? Por esta razón la profecía no puede interpretarse particularmente, sino de acuerdo con el mensaje de todas las demás profecías y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Búsqueme, mi hermana, 2 de Pedro 1, 20 y 21. Demás profecías y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Segunda de Pedro? 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Amén. 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Qué significa eso? La profecía no es para todos. Que la profecía tiene origen en Dios y Dios le da la interpretación de lo que quiere decir. Yo no puedo agarrar una profecía o inclusive toda la palabra de Dios y aplicarla a mi conveniencia, como yo quiera. Va a haber momentos en que yo abra la Biblia y cae en un versículo, lo empiezo a leer y empiezo a entender algo y lo interpreto como yo pienso. Esa es la interpretación privada, pero no es así. Tenemos que, si nosotros somos realmente estudiantes de la Biblia, tenemos que interpretarla conforme a lo que fue escrito y para el motivo que fue escrito. Sí nos habla el Señor, pero nos habla más el Señor cuando vemos qué quiere decir realmente en ese versículo. ¿Qué realmente sacamos de ahí? Es cuando el Señor realmente nos va a hablar. Entonces, una profecía, sobre todo las profecías, porque son muy difíciles de interpretar. La profecía es de lo más difícil y por eso Apocalipsis
cae dentro de ese estilo profético, pero lo vamos a estudiar aparte. Apocalipsis son profecías, muchas figuras, muchas formas de decir las cosas, pero hay que saberlo interpretar. Mucho cuidado, muchísimo cuidado. Ok, rápidamente, ¿cómo interpretar la profecía? Para irnos rápidamente. ¿Cómo interpretar la profecía? Estas son unas claves básicas de cómo interpretarlas. Inciso A o punto 1 inciso A. Las profecías pueden tener más de un solo cumplimiento. Las profecías pueden tener más de un solo cumplimiento. Salud. Y pueden ser inmediatos, o sea, cumplimiento inmediato. Y pueden ser inmediatos, parciales o remotos. Y pueden ser inmediatos, parciales o remotos. Les voy a dar un ejemplo. Apunten aquí, 2 de Samuel 7. Si quieren nomás apúntenlo, yo aquí se los leo. El tema principal aquí es el pacto davídico. Dios pone en su corazón, él quiere en su corazón construirle al Señor una casa, y le pregunta al profeta Natán, quiero construirle al Señor una casa, y él le dice, bueno, haz lo que venga en tu corazón. Pero en la noche, esa misma noche, Dios se le presenta a este profeta y le dice, ve con David y dile esto. Dijo Natán al rey, anda, haz como tu corazón quiera. Dice en el 4, aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, en el 5, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Y empieza a hablar una profecía. Esta profecía es la del pacto davídico. Y fíjense lo que dice en el 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa a ti. 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces le está diciendo que él va a establecer, de sus entrañas van a ser uno que va a edificar casa, pero que va a ser un reino eterno.
En el 11, Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, de este hombre. ¿De quién está hablando? De Jesús. O de Salomón. Salomón. ¿De Jesús o de Salomón? De Salomón. De Salomón. Tiene que verificar la casa, Salomón. Pero de Jesucristo porque él estableció su reino para siempre, ¿no? De los dos. De los dos. De los dos. Es una profecía doble. Dios es tan sabio que puede él hablar palabra y cumple dos propósitos al mismo tiempo. Amén. Hasta tres. Sí. Entonces lo que está haciendo Dios es, bueno, te voy a levantar de tus entrañas a uno que me va a edificar casa. Y luego, pero al mismo tiempo es diciendo de Salomón, pero también está diciendo, bueno, Jesús, que va a ser firme y eternamente, va a edificarme una casa para mí. Amén. Amén. ¿Cuál casa edificó Jesús? La fe. Nosotros mismos. A nosotros. Nosotros. En el momento en que nos limpia, nos hace templos de Él. Amén. Y dice, yo no habito en templo hecho de manos. Yo no habito en templos, dice. Yo habito en algo que yo mismo formé. Dice, el cielo ni siquiera me puede contener. Y la tierra es el estrado de mis pies. Hay una canción así, el cielo es el trono de mí. Oh, qué grandeza, qué maravilla. Está en su trono. Entonces está hablando de Jesús, donde Jesús está y con su obra eterna hizo un templo para el Señor en cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo habite. Entonces es una profecía doble. Entonces estamos hablando que las profecías pueden tener más de un solo cumplimiento, pueden ser inmediatas o parciales o postreras, remotas. Ok, punto número 2, profecías con frecuencia. Las profecías con frecuencia es un punto que tenemos que tener en cuenta. Las profecías con frecuencia son compuestas del lenguaje poético y figurado. Las profecías con frecuencia son compuestas con lenguaje poético y figurado o figurativo. Usa figuras. Ok. Punto 3. No todas las profecías son incondicionales. No todas las profecías son incondicionales. ¿Qué significa incondicional? Que se cumplen al pie de la letra. No todas. Dígame un ejemplo de una profecía en el Antiguo Testamento que Dios la habló, pero no se cumplió. Clarísima, una bien clara, que la enseñamos mucho a los niños. Cuando van a destruir Nínive, ¿no? La profecía era, ve a Nínive porque en 3 días, en 40 días, voy a destruir. Es una profecía que se dio, se habló y se tenía que cumplir porque es la palabra de Dios, pero no son condicionales. Dentro de la predicación de Jonás, él no decía que se arrepintieran, nomás decía, prepárense porque van a destruir. Y eso usó la predicación de Jonás para que se arrepintieran y Dios detuviera un tiempo esa palabra. Entonces, al final de cuentas se cumplió siglos después o años después, pero no son incondicionales. O sea, se pueden cambiar. No todas, pero algunas. Hay que saber cuáles sí y cuáles no. ¿Ok? Número 4, con esto terminamos. Y es el más importante. Toda profecía tiene que ser interpretada en base al contexto. Toda profecía tiene que ser interpretada
en base al contexto histórico, marco histórico. ¿Ok? Muchas veces en las profecías bíblicas nos pone una referencia. Nos dice, en el año tal de tal reinado vino mi palabra del Señor. En el año tal yo estaba haciendo esto en este día cuando vino el Señor y me habló. Ya con eso nos está poniendo en el tiempo, y nosotros podemos ir a la Biblia en los libros históricos, narrativos, a ver qué estaba pasando en ese tiempo en Israel, qué había pasado antes, después, porque esa palabra muchas veces habla de lo que está sucediendo en ese tiempo. Y de esa forma nosotros podemos trazar realmente qué era lo que quiere decir en esa profecía. Pero tenemos también que tener muy en cuenta que en todas las profecías va a venir muchos rasgos de la salvación prometida de Jesucristo y del reino milenial. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Me hubiera gustado tener un poquito más tiempo para ver más profecías, pero ya faltan 10 para nada. Amén. La profecía es algo bien tremendo. Amén.